Cassandra Whitmore se paró en el medio de una sala federal de tribunal en Manhattan, el trapeador todavía en sus manos mientras toda la sala caía en silencio. «Yo lo defenderé», dijo, su voz temblando con una mezcla de miedo y resolución. Sus delgados dedos apretaron el mango del trapeador como si fuera lo único que la mantenía en pie. En la mesa de la defensa, Gabriel Thornton, el jefe de la mafia más notorio de Nueva York, cuyo propio equipo de 8 abogados acababa de abandonarlo al unísono, levantó la cabeza y la miró con fríos ojos grises, que por primera vez parpadearon con algo más. Curiosidad. Ninguno de ellos sabía que este simple momento marcaría el comienzo de un desenlace. La exposición de una de las conspiraciones más oscuras en la historia de la alta sociedad de Nueva York. Una conspiración que había robado la vida del esposo que amaba 7 años antes. Antes de que profundicemos en esta emotiva historia de justicia, coraje y amor inesperado, dime desde dónde estás viendo en los comentarios y si crees que cualquiera, sea un poderoso capo o una silenciosa conserje, merece una segunda oportunidad en la vida. No olvides darle like y suscribirte. Historias sobre personas que se levantan de las cenizas como lo hizo Cassandra merecen ser contadas, y no querrás perderte lo que viene después. Ahora, veamos qué hizo que una brillante abogada, una vez aplastada por el sistema, se atreviera a levantarse y proteger al mismo hombre que el mundo entero llama un criminal. Pero antes de que todo comenzara a cambiar, ¿qué crees que impulsó a Cassandra, una mujer que había perdido casi todo, a salir de las sombras en ese fatídico momento? Si esta historia toca tu corazón, dale like para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que necesite recordar que la esperanza siempre está ahí. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras que vendrán. 7 años atrás, Cassandra Whitmore no era la mujer parada en una sala de tribunal con un trapeador en sus manos. Ella era una estrella en ascenso en la Facultad de Derecho de Harvard, la valedictoriana, con un futuro deslumbrante extendido frente a ella. Uno de sus profesores solía decir, Cassandra tenía algo que el dinero no podía comprar, un instinto para la ley, un don para ver las grietas en un argumento que todos los demás pasaban por alto, y más que nada, un corazón que nunca hizo las paces con la injusticia. A los 23 años, recibió ofertas de 3 de los principales bufetes de abogados de Nueva York, cada uno prometiendo un salario de 6 cifras y un camino rápido hacia el éxito. Pero Cassandra no eligió el dinero o el prestigio. Ella eligió a Ethan Whitmore. Ethan era 5 años mayor, un abogado de derechos humanos trabajando para una pequeña organización sin fines de lucro en Manhattan. Él no era rico y no era poderoso, pero tenía los ojos marrones más cálidos que Cassandra había visto y una feroz creencia de que la ley existía para proteger a los vulnerables, no para servir a los ricos. Se conocieron durante una audiencia donde Cassandra estaba allí como pasante, y desde el momento en que Ethan se levantó para defender a un hombre sin hogar que había sido falsamente acusado de robo, ella supo que había encontrado al hombre de su vida. Su boda tuvo lugar en una pequeña iglesia en Brooklyn con solo 20 invitados, sin vestido caro, sin recepción lujosa. Pero cuando Ethan tomó su mano y pronunció sus votos, Cassandra se sintió la mujer más feliz del mundo. Alquilaron un pequeño apartamento en Queens, espacio suficiente para 2 personas y sus sueños sobredimensionados. Ethan siguió haciendo su trabajo y Cassandra se unió a la firma de su esposo como abogada en formación. La vida no era abundante, pero se tenían el uno al otro y eso era suficiente. Entonces todo cambió cuando Ethan tomó un caso contra Cole Enterprises. Harrison Cole era uno de los hombres más poderosos de América.
el director ejecutivo de un conglomerado energético masivo con conexiones enredadas en toda la política y las finanzas. Un antiguo empleado de Cole se acercó a Ethan con evidencia de que la compañía estaba traficando armas ilegales, lavando dinero a través de proyectos benéficos falsos e incluso estaba vinculado a las muertes de personas que se atrevieron a hablar en contra de ellos. Ethan sabía que era el caso más peligroso de su carrera, pero no podía alejarse. Cassandra aún recordaba su última noche juntos. Ethan en su escritorio mucho después de la medianoche, rodeado de cientos de páginas de documentos. Ella le trajo una taza de café y le preguntó si estaba seguro de que quería continuar. Ethan la miró con ojos pesados de agotamiento, pero iluminados con determinación, y dijo que si él no lo hacía, nadie más lo haría, que la justicia no llega por sí sola. Alguien tiene que luchar por ella. Esas fueron las últimas palabras que ella oyó de su esposo. A la mañana siguiente, de camino al tribunal, el coche de Ethan perdió el control y se precipitó al río Hudson. La policía lo declaró un accidente causado por un neumático reventado. Pero Cassandra sabía la verdad. Ella lo sabía porque solo una semana después del funeral de Ethan, cada pieza de evidencia en el caso de Cole Enterprises desapareció de la oficina. Y 2 semanas después de eso, fue acusada de falsificar documentos legales, conspirar para cometer fraude y obstruir la justicia. La audiencia se movió tan rápido que se sintió irreal. Testigos que Cassandra nunca había conocido subieron al estrado y juraron que la habían visto fabricar pruebas. Correos electrónicos que ella nunca había escrito fueron presentados como prueba. El abogado que ella contrató se retiró en el último momento posible, y el reemplazo parecía estar trabajando para el otro lado más que defendiéndola. Al final, Cassandra fue despojada de su licencia para ejercer la abogacía. Se le prohibió pisar cualquier sala de tribunal como abogada. Perdió todo en menos de 2 meses. Su esposo, su carrera, su nombre, su futuro. Pero la parte más brutal aún no había terminado. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 18 años, dejándola a ella y a su hermana menor, Maddie, quien tenía solo 12 años entonces, para sobrevivir solas. Cassandra había pasado toda su juventud estudiando y trabajando, criando a su hermana mientras perseguía un sueño. Ahora, con su reputación destruida y sin $1 ahorrado, tenía que encontrar una manera de alimentarlas a ambas. Ningún bufete de abogados la aceptaría. Ninguna compañía quería contratar a alguien acusado de fraude. Al final, el único trabajo que pudo encontrar fue como conserje en el Juzgado Federal de Manhattan, el mismo juzgado donde Ethan había luchado una vez por la justicia, el lugar donde su sueño había muerto. 7 años después, la vida de Cassandra Whitmore comenzaba a las 4 en cada mañana cuando la ciudad de Nueva York todavía estaba sumergida en la oscuridad, y las calles del Bronx estaban tan vacías que se sentían espeluznantes. Su apartamento tipo estudio estaba en el 5º piso de un edificio deteriorado donde el ascensor estaba roto más a menudo de lo que funcionaba. Y el sonido de las ratas correteando dentro de las paredes se había convertido en la banda sonora familiar de cada noche. La habitación tenía solo unos 20 metros cuadrados, espacio suficiente para una cama individual estrecha, una pequeña cocina con 2 quemadores de gas y una esquina que ella llamaba la sala de estar solo porque había colocado una silla vieja allí, una que había arrastrado de la acera. El alquiler era de $1,800 al mes, ocupando una porción significativa de los $4,200 que ganaba como miembro del personal de mantenimiento senior, incluyendo turnos extras. Lo que quedaba lo dividía en piezas más pequeñas para electricidad, agua, tarifa de metro y comida. En meses de suerte,
Todavía le quedaba un poco para enviar a Maddie. Aunque su hermana siempre se negaba a tomarlo, Cassandra no encendía las luces cuando se despertaba. Estaba acostumbrada a la oscuridad. Y además, una factura de electricidad de invierno era suficiente para obligarla a saltarse el almuerzo durante una semana entera si no tenía cuidado. En el tenue resplandor de la luz de la calle que se filtraba por la ventana, se abrió camino hasta la cocina, hirvió una tetera e hizo café negro, sin azúcar, sin leche. El desayuno eran 2 rebanadas de pan un poco duras, las que compraba con descuento en la panadería de la esquina cada sábado por la noche. Mientras esperaba que el agua hirviera, Cassandra se paró frente a la única pared que tenía algo. Era una foto de boda en un simple marco de madera, lo único que había llevado consigo del viejo apartamento en Queens después de perderlo todo. En la foto, Ethan sonreía. Esos cálidos ojos marrones la miraban como si ella fuera su mundo entero. Y ella tenía 23 años, su cabello recogido, llevando un sencillo vestido blanco prestado de una tienda de segunda mano, pero sonriendo tan brillantemente, como si fuera dueña de todo en la vida. 7 años habían pasado, y Cassandra todavía le hablaba a esa fotografía cada mañana. Hoy, como siempre, susurró que todavía estaba aquí, todavía esperando, todavía aguantando, todavía sin olvidar la promesa que había hecho. Encontraría la verdad y haría que la gente que le robó la vida pagara por ello. Su teléfono vibró, sacándola de esa conversación silenciosa con el muerto. Un mensaje de Maddie, su hermana, ahora de 19 años, en su segundo año estudiando tecnología de la información en la Universidad de Nueva York, con una prestigiosa beca completa. El mensaje decía: no envíes dinero este mes. Acabo de conseguir un trabajo a tiempo parcial en el laboratorio. El sueldo es suficiente para vivir. Tú guárdalo y compra algo de abrigo. Hace mucho frío. Cassandra sonrió, una expresión rara en un rostro que había olvidado cómo mostrar sentimientos hace mucho tiempo. Maddie siempre fue así, terca e independiente, exactamente como Cassandra había sido una vez. Cassandra respondió por mensaje de texto: tú solo concéntrate en la escuela. Yo me encargo del dinero. Y dejó el teléfono, sabiendo que Maddie no escucharía. A las 5 p.m., Cassandra salió del apartamento, su aliento convirtiéndose en un pálido humo blanco en el frío invierno de Nueva York. Caminó 15 minutos hasta la estación de metro, apretada entre otros trabajadores del turno temprano, y comenzó el viaje de 1 hora hasta el juzgado federal en Manhattan. La gente a menudo le preguntaba por qué no encontraba un trabajo más cerca de casa. ¿Por qué se sometía a un viaje tan largo, tan agotador? Ella nunca respondía porque la verdad era que Cassandra eligió trabajar en este juzgado no porque necesitara el dinero, aunque sí lo necesitaba, sino porque este era el lugar donde Ethan había luchado. Este era el lugar donde él se había levantado por los vulnerables, donde había creído en la justicia hasta su último aliento. Todos los días trapeaba estos pasillos. Todos los días veía los juicios desarrollarse. Se recordaba a sí misma el voto que había susurrado ante esa fotografía de boda de que nunca olvidaría, nunca perdonaría y nunca se detendría hasta que Harrison Cole pagara por lo que había hecho. Para el mundo, Cassandra Whitmore era solo una conserje invisible, un fantasma deslizándose por los pasillos del juzgado que nadie se molestaba en ver. Pero dentro de ella, el fuego aún ardía, esperando el día en que finalmente pudiera estallar. Mientras Cassandra Whitmore comenzaba su nuevo día con café negro y pan duro dentro de un apartamento apretado en el Bronx, no muy lejos, en el piso 60 de la Torre Thornton, Gabriel Thornton se paró ante una pared de cristal, mirando a Manhattan mientras lentamente despertaba. Tenía 36 años,
1,85 metros de altura con cabello negro pulcramente cortado y ojos grises fríos como el acero, el tipo de mirada que podía hacer que incluso los hombres más tercos bajaran la cabeza. En el papel, Gabriel Thornton era el director ejecutivo de Thornton Industries, un conglomerado diversificado con un valor estimado de alrededor de $8,000 millones, operando en bienes raíces, tecnología y finanzas. La revista Forbes lo había colocado una vez en su lista de los emprendedores hechos a sí mismos más exitosos de América menores de 40 años. Pero eso era solo la superficie del iceberg. En el inframundo, el nombre Gabriel Thornton llevaba un significado completamente diferente. Él era el líder del sindicato Thornton, un imperio en la sombra que controlaba casi el 40% de las operaciones ilegales en la costa este de los Estados Unidos. Desde el juego clandestino hasta la usura, desde las redes de protección hasta el lavado de dinero, no había un solo rincón donde la mano del sindicato Thornton no llegara. Sin embargo, lo que distinguía a Gabriel de otros jefes de la mafia, lo que hacía que tanto aliados como enemigos lo respetaran y lo odiaran, eran los principios inquebrantables que había establecido. Nada de drogas, nada de tráfico humano, nada de daño a civiles. Esas tres reglas estaban grabadas en los huesos de cada miembro del sindicato Thornton, y cualquiera que las violara pagaba con su vida. Gabriel le dijo una vez a Ronan Steele, su jefe de seguridad y la mano derecha más confiable a su lado, que no era un santo, que hacía lo que la sociedad llamaba crímenes, pero que nunca tocaría las cosas que destruían el alma humana. Las drogas mataban el futuro de los jóvenes. El tráfico humano convertía a las personas en mercancía. Esas eran líneas que Gabriel nunca cruzaría, no importa cuán enorme fuera el beneficio. Y fueron precisamente estos principios los que lo convirtieron en una espina en el costado de Harrison Cole, director ejecutivo de Cole Enterprises y uno de los hombres más despiadados de la alta sociedad de Nueva York. Cole controlaba una red transnacional de tráfico de armas ilegales, mantenía estrechos lazos con políticos de alto nivel y nunca dudaba en eliminar a cualquiera que se atreviera a bloquear su camino. 15 años antes, la hermana menor de Gabriel, una niña de solo 17 años llamada Lily, había muerto en un extraño accidente automovilístico simplemente porque había presenciado accidentalmente uno de los tratos de entrega de Cole. Ese fue el día en que Gabriel Thornton entró en el inframundo, no por dinero o poder, sino por un único propósito: la venganza. Pero Gabriel no era un hombre que actuara por impulso. Sabía que Cole era un viejo zorro con una vasta red de conexiones, y que un ataque directo solo lo llevaría a una trampa. Así, pacientemente construyó su propio imperio, paso a paso, esperando el día en que Cole expusiera una debilidad. Y ahora Cole había elegido atacar primero. La demanda que Cole Enterprises presentó contra Gabriel fue un golpe vicioso, cuidadosamente calculado. Lo acusaron de lavar dinero a través de proyectos inmobiliarios, cometer fraude de valores y sobornar a funcionarios para ganar contratos. La evidencia presentada parecía convincente con documentos internos, testigos que eran ex empleados e incluso correos electrónicos filtrados. Gabriel sabía que todo era fabricado, meticulosamente orquestado por el equipo de Cole, pero también sabía que en un tribunal la verdad no siempre ganaba. Si perdía, serían 30 años de prisión y la incautación de todos sus activos. El imperio que había construido con tanto esfuerzo colapsaría, y Cole tomaría todo, incluidos los 3 principales puertos que Thornton Industries poseía. La clave de la ruta de contrabando de armas que Cole había codiciado durante mucho tiempo. Gabriel podría haber resuelto el caso a través del poder del inframundo.
Una llamada telefónica y los testigos en su contra desaparecerían. Una reunión secreta y el juez se pondría de su lado. Pero no lo hizo porque si se movía en las sombras, Cole permanecería a salvo fuera de la luz. Gabriel quería más que eso. Quería que Cole se sintiera seguro de que estaba ganando. Tan seguro que revelaría cada verdadera cara y cada oscuro plan. Quería a Cole arrastrado a la luz y destruido ante el mundo entero. No por una bala en la oscuridad, sino por el mismo sistema legal que Cole había manipulado una vez. Por eso Gabriel aceptó ir a la corte, aceptó enfrentar acusaciones fabricadas y aceptó esperar el momento adecuado. Lo que no esperaba era que el momento llegaría en la forma de una mujer a la que a menudo había desestimado como parte del fondo, un fantasma en los pasillos que había ignorado conscientemente para concentrarse en su propia guerra. Esa mañana, cuando Gabriel Thornton entró en la sala del tribunal con un traje negro de $10,000, no sabía que el destino había arreglado un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La sala 302 del Juzgado Federal de Manhattan estaba llena a las 9 de esa mañana. Reporteros de todos los principales medios de comunicación estaban apiñados en las filas traseras, cámaras y blocs de notas preparados, listos para capturar cada segundo del juicio más esperado del año. El caso de Gabriel Thornton, el capo más misterioso de Nueva York, era un festín para los medios, y nadie quería perdérselo. Gabriel entró en la sala del tribunal con su calma habitual, vistiendo un traje negro perfectamente confeccionado, sus ojos grises recorriendo la sala una vez antes de posarse en la mesa de la defensa. Pero cuando miró hacia los asientos reservados para su equipo legal, su corazón se hundió. 8 sillas estaban vacías. Ni un solo abogado se había presentado. Gabriel sacó su teléfono y llamó a Jonathan Mercer, el abogado principal al que había pagado millones de dólares para asegurar de la firma más prestigiosa de la ciudad. No hubo respuesta. Llamó al segundo, luego al tercero, luego al cuarto. Cada línea cayó en silencio. Finalmente, un mensaje de Mercer apareció en la pantalla, breve y brutal. Lo sentía. Su familia había sido amenazada. No podía continuar y Gabriel tendría que manejarlo él mismo. Gabriel apretó su agarre en el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cole. Este era el juego de Harrison Cole. Había esperado que Cole jugara sucio, pero no había imaginado este nivel de audacia, amenazando a los 8 abogados a la vez, obligándolos a retirarse justo antes de la audiencia, sin dejarle tiempo para encontrar reemplazos. Esto ya no era una batalla legal. Esto era una masacre organizada de antemano. Al otro lado de la sala, el fiscal Richard Graves observaba la mesa de la defensa con una sonrisa delgada como una cuchilla. Graves era un hombre de unos 40 años, pelo canoso peinado pulcramente hacia atrás, ojos estrechos que siempre se entrecerraban aún más cuando estaba complacido, una expresión que Gabriel había despreciado desde el primer momento en que se conocieron. Graves no se molestó en ocultar su satisfacción al ver esas 8 sillas vacías. Sabía que esto iba a pasar. Quizás él mismo era parte del complot, comprado por Cole para asegurarse de que Gabriel no tuviera salida. La puerta trasera se abrió y entró la jueza Margaret Chen. Era una mujer cercana a los 60, cabello plateado recogido en un moño apretado, su rostro severo, respetada en todo el mundo legal por ser justa e implacable. Gabriel había esperado una vez que con una jueza como ella tendría una verdadera oportunidad de una audiencia justa. Pero ahora, sin abogado, esa esperanza se disolvía por segundos. La sala se levantó cuando la jueza Chen tomó asiento. Sus ojos recorrieron la sala, luego se detuvieron en la mesa de la defensa con sus sillas vacías,
y sus cejas se fruncieron. Preguntó dónde estaban los abogados del señor Thornton, dónde había ido su equipo legal. Gabriel se puso de pie. Su voz se mantuvo firme incluso mientras una tormenta rugía dentro de él, y dijo que, su señoría, sus abogados se habían retirado. Estaba tratando de localizarlos, pero nadie respondía. Graves se levantó de inmediato, su voz resonando con hipocresía practicada, mientras decía que, su señoría, el acusado había sido claramente abandonado por su equipo legal y solicitó que la corte procediera sin abogado defensor o emitiera un juicio en rebeldía. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. Los reporteros golpeaban sus teclados como locos. Gabriel se quedó allí solo entre lobos, y por primera vez en muchos años sintió que la balanza se inclinaba fuertemente hacia su enemigo. La jueza Chen miró el reloj, su rostro mostrando la inmensa presión de la Junta Administrativa para concluir este caso de alto perfil hoy. Mientras la fiscalía presionaba por una sentencia por incomparecencia inmediata debido a la falta de abogado del acusado, suspiró y dijo que si el acusado no tenía representante legal, el tribunal tendría que proceder. Pero no llegó a terminar. Una voz se levantó desde el fondo de la sala, clara y temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que todos se volvieran. Yo lo defenderé. Y ese fue el momento en que Gabriel Thornton la vio. La mujer sosteniendo un trapeador parada en el pasillo. La mujer por la que había pasado cientos de veces sin notarla ni una sola vez. Toda la sala del tribunal pareció congelarse en ese instante. Cada mirada se volvió hacia la mujer parada en el pasillo, todavía con un uniforme de conserje azul marino, con la palabra mantenimiento bordada en el pecho, todavía sosteniendo un trapeador, como si hubiera entrado de un mundo completamente diferente. Una oleada de risitas comenzó en la parte trasera, tentativa al principio, luego aumentando a medida que la gente captaba lo absurdo. Una conserje quería servir como abogada defensora del jefe de la mafia más poderoso de Nueva York. Se suponía que esto era una broma, pero Cassandra no se rió. Bajó el trapeador al suelo lentamente. Cada movimiento firme, deliberado, como si estuviera colocando el último accesorio de una vida que ya no pretendía vivir. Luego caminó hacia adelante, con la espalda recta, los ojos fijos en la jueza Chen, y por primera vez en 7 años, sintió que realmente estaba viviendo en lugar de simplemente sobrevivir. La jueza Chen la miró con una mezcla de sorpresa y sospecha, su tono firme al preguntarle quién era, y si entendía que aquello era un tribunal federal, no un lugar para juegos. Cassandra se detuvo en el atril. Su voz aún temblaba ligeramente, pero no era débil. Cuando respondió que su nombre era Cassandra Whitmore, su señoría, y que solicitaba permiso para representar al señor Gabriel Thornton, Richard Graves soltó una risa aguda, la risa de un hombre que creía que la victoria ya estaba en su mano. Se levantó, su voz goteando de burla mientras decía que, su señoría, aquello era claramente una farsa. Una conserje no tenía autoridad para estar en esa sala como abogada, y solicitó que seguridad la escoltara fuera. Cassandra no se volvió para mirar a Graves. Metió lentamente la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta laminada nítida, sus bordes afilados y limpios, con el sello oficial de la Asociación de Abogados de Nueva York. Esta es mi licencia para ejercer la abogacía, dijo, su voz más tranquila ahora, todavía válida bajo las leyes del estado de Nueva York. La jueza Chen hizo una señal al secretario para que la acercara. Se puso sus gafas de lectura, examinó cada detalle de la tarjeta, luego escribió algo en la computadora frente a ella para verificar el sistema. La sala se quedó tan silenciosa que Cassandra podía oír los latidos de su propio corazón.
Después de minutos que se extendieron como siglos, la jueza Chen levantó la vista y algo cambió en su rostro. Ya no era una simple duda, sino algo cercano al asombro. Dijo que, según el registro, esta licencia había sido reinstaurada 2 años antes después de que la señorita Whitmore probara su inocencia en el caso de montaje anterior. Y preguntó por qué Cassandra no había ejercido durante los últimos 2 años. Cassandra explicó que, aunque su licencia fue reinstaurada, la influencia de Harrison Cole la había bloqueado de todos los bufetes. Más importante aún, ella eligió permanecer en las sombras de este juzgado específico, usando su invisibilidad para reunir los fragmentos de evidencia que el sistema había intentado enterrar. En la mesa de la fiscalía, Richard Graves se puso de pie de repente, su rostro palideciendo como si acabara de ver un fantasma. Whitmore. El nombre resonó en su mente como una campana de alarma. Ahora recordaba. 7 años antes, había sido uno de los fiscales asistentes asignados al caso contra Cole Enterprises, el caso que Ethan Whitmore había estado investigando antes de morir. Recordaba las llamadas telefónicas de medianoche, los sobres de efectivo y la promesa de que si seguía las instrucciones, su carrera se dispararía. Y ahora, la viuda de Ethan Whitmore estaba parada justo frente a él. Graves se obligó a recuperar el control. Su voz aún intentaba sonar desdeñosa mientras decía que su señoría, incluso si ella tenía una licencia, no tenía experiencia real en 7 años y no estaba calificada para manejar un caso tan complejo como este. Cassandra se volvió para mirar a Graves por primera vez, sus ojos verdes afilados como una cuchilla, mientras respondía que se había graduado como mejor estudiante de la Facultad de Derecho de Harvard. Había ejercido durante 3 años antes de ser incriminada. Y había pasado los últimos 7 años en este juzgado todos los días, observando cientos de juicios, aprendiendo de los mejores abogados y de los peores errores. Y puede que no tuviera experiencia en papel, pero conocía la ley, conocía la justicia y conocía la verdad. En la mesa de la defensa, Gabriel Thornton se sentó tan inmóvil como una piedra, pero dentro de él, algo violento y sin palabras se movía. Él era el mejor controlador de información en Nueva York. Tenía archivos de todos en este juzgado, desde el juez hasta el secretario, desde el fiscal hasta los guardias. Pero no tenía nada sobre esta mujer. Ella era una conserje, un fantasma que se movía por pasillos que nadie se molestaba en ver, y esa misma invisibilidad le había permitido deslizarse más allá de todos sus radares. Por primera vez en su vida, Gabriel Thornton estaba genuinamente sorprendido. La jueza Chen lo miró y preguntó si el señor Thornton aceptaba a la señorita Whitmore como su representante legal. Gabriel se levantó, sus ojos grises encontrándose con los verdes de Cassandra. En esa mirada no vio ambición, no vio miedo. Solo vio la resolución de alguien que había perdido todo y no tenía nada más que perder. Él asintió y respondió: «Sí, su señoría». La aceptaba a la señorita Whitmore. La jueza Chen golpeó su mazo y anunció que el acusado tendría 15 minutos para consultar con el abogado defensor antes de que las actuaciones continuaran. Cassandra y Gabriel fueron escoltados a una pequeña habitación detrás de la sala del tribunal. Un lugar con nada más que una mesa de metal, 2 sillas enfrentadas y una bombilla fluorescente que proyectaba la luz fría y estéril de una sala de interrogatorios. La puerta se cerró tras ellos y por primera vez los dos se enfrentaron en un espacio reducido sin cientos de ojos mirando. Gabriel no se sentó. Se paró con la espalda contra la pared, sus ojos grises, fríos como el acero, recorriendo a Cassandra de pies a cabeza. Ella todavía llevaba su uniforme de conserje.
el cabello castaño rojizo escapándose del moño apresurado que se había hecho esa mañana, su rostro sin maquillaje alguno. Se veía cansada, demasiado delgada, y nada parecida a ningún abogado que Gabriel hubiera contratado. Pero en esos ojos verdes, vio algo que el dinero no podía comprar. Un fuego ardiendo bajo la superficie, esperando su oportunidad para estallar. Gabriel habló primero, su voz baja y uniforme, como si estuviera preguntando sobre el clima en lugar de interrogar a la mujer que ahora tenía su destino en sus manos. ¿Sabes quién soy realmente?, preguntó Gabriel, su voz bajando una octava. Cassandra no parpadeó. Sostuvo su mirada y respondió que él era Gabriel Thornton, director ejecutivo de Thornton Industries, con un patrimonio neto estimado de $8,000 millones. Pero eso era solo la superficie. También era el líder del sindicato Thornton, un imperio del hampa que controlaba casi el 40% de las operaciones ilegales en la costa este. Desde el juego hasta la usura, desde las redes de protección hasta el lavado de dinero, pero sin drogas, sin tráfico humano. Esas eran sus reglas. Ella lo sabía todo. Por primera vez en la conversación, Gabriel inclinó ligeramente la cabeza, una pequeña señal de que ella había captado su atención. Preguntó cómo sabía esas cosas. Cassandra dijo que había trabajado en este juzgado durante 7 años. Había oído miles de conversaciones que la gente creía que nadie podía oír. Había leído cientos de documentos tirados a la basura. Había observado a todos los que se movían por esos pasillos, incluyéndolo a él. Y para una conserje invisible, señor Thornton, esa era su mayor ventaja. Gabriel guardó silencio por un largo momento, su mente procesando a una velocidad vertiginosa. Luego hizo la única pregunta que más importaba. ¿Por qué quería defender a un jefe de la mafia? Cassandra respiró hondo. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que finalmente diría la verdad que había guardado durante 7 años. No lo estaba defendiendo a él, dijo, su voz temblando ligeramente, pero sin debilitarse nunca. Estaba defendiendo la justicia. Y este caso olía exactamente como el caso que había matado a su marido 7 años atrás. Las cejas de Gabriel se fruncieron. ¿Tu marido?, repitió. Cassandra asintió, sus ojos brillantes, pero ni una sola lágrima cayó. Ethan Whitmore, dijo ella, su esposo, un abogado de derechos humanos que había investigado a Cole Enterprises 7 años antes. Había descubierto que Harrison Cole estaba traficando armas ilegales, lavando dinero a través de organizaciones benéficas, y estaba vinculado a múltiples asesinatos. Había tenido suficientes pruebas para llevar a Cole a los tribunales, pero el día antes de la audiencia, su coche perdió el control y se precipitó al río Hudson. La policía lo calificó de accidente, pero ella sabía que fue un asesinato. Gabriel se enderezó, sus ojos grises oscureciéndose. Él sabía de Ethan Whitmore. Lo sabía porque había estado investigando a Cole durante años. Y la muerte de ese joven abogado era una de las docenas que sospechaba que Cole había ordenado. Pero no había esperado que la viuda de ese hombre estuviera de pie aquí ahora con un uniforme de conserje, ofreciéndose a defenderlo en la corte. Cassandra continuó, su voz más dura ahora. Después de que Ethan murió, todas las pruebas desaparecieron. Ella fue incriminada por falsificación de documentos. Le quitaron su licencia de abogada. Lo perdió todo, el mismo manual de juego. El señor Thornton sobornó a testigos, fabricó pruebas, amenazó a abogados. Cole se lo había hecho a su marido 7 años atrás, y ahora se lo estaba haciendo a él. Gabriel se acercó hasta que hubo menos de 1 metro entre ellos. Le preguntó qué quería de esto. ¿Dinero, reputación o algo más? Cassandra no retrocedió.
Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos mientras respondía que quería justicia para su esposo. Quería que Harrison Cole pagara por lo que había hecho. No solo a Ethan, sino a todos los que había dañado. No necesitaba su dinero. No necesitaba fama. Solo necesitaba una oportunidad para luchar. Gabriel entrecerró los ojos, su voz volviéndose más fría mientras decía que si ella trabajaba para él, tendría que seguir su estrategia. Él tenía su propio plan para lidiar con Cole, y ella no podía hacer nada fuera de lo que él permitiera. Cassandra sacudió la cabeza. No, dijo de inmediato, su voz dura como el acero. Ella era su abogada, no su títere, y no haría nada en contra de su conciencia o la ley solo porque él lo ordenara. Si él quería un títere, podía buscar a alguien más. El aire en la habitación se espesó hasta que se sintió como si pudiera cortarse con un cuchillo. Se quedaron enfrentados, ninguno cediendo un centímetro, ninguno bajando la cabeza. Gabriel Thornton, el capo más poderoso de Nueva York, el hombre al que todo el inframundo temía, enfrentando a Cassandra Wetmore, una conserje sin un centavo con un corazón que no conocía el miedo. Por fin Gabriel soltó una risa corta y seca, y por primera vez, algo casi parecido al respeto parpadeó en esos ojos grises. Está bien, señorita Whitmore, dijo. Compartimos el mismo enemigo, así que veamos qué puede hacer. 15 minutos pasaron, como 15 segundos, cuando Cassandra y Gabriel volvieron a entrar en la sala del tribunal. El aire seguía tenso como un cable estirado. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Los jurados intercambiaron miradas curiosas, y Richard Graves se sentó allí con una mueca, como si esperara que comenzara una comedia. Cassandra miró su uniforme de conserje que aún llevaba, luego miró a Graves con un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que todo su sueldo de un mes. Sabía cómo se veía ante ellos. Una broma, la desesperación de alguien sin otra opción. Pero también sabía que las apariencias no lo eran todo, y hoy lo probaría. La jueza Chen golpeó el mazo y anunció que el juicio continuaría, instruyendo a la defensa a dar su declaración de apertura. Cassandra se levantó y caminó hacia el atril con la postura erguida que había inculcado en sus huesos durante 3 años en Harvard. No tenía notas, no tenía documentos preparados, solo el recuerdo de 7 años de observación y un corazón repleto de determinación. Colocó ambas manos en el podio de madera, sintió la superficie fría bajo sus palmas, luego levantó la cabeza y miró directamente a los 12 rostros del jurado. Señoras y señores del jurado, comenzó, su voz clara resonando por la sala. Me disculpo por mi apariencia. No llevo un traje caro como el abogado del otro lado. No tengo una oficina de lujo o un equipo de asistentes. De hecho, hace menos de una hora, todavía estaba trapeando el suelo de esta misma sala. Un murmullo se elevó, pero Cassandra no se detuvo. Continuó diciendo que en los últimos 7 años había aprendido una cosa. La justicia no depende del precio del traje que llevas. No depende del nombre del bufete de abogados que contratas o de la cantidad en tu cuenta bancaria. La justicia depende de una sola cosa, la verdad. Ella hizo una pausa lo suficientemente larga para que la palabra se asentara. Luego continuó. Y la verdad en este caso es muy simple. Gabriel Thornton no cometió los crímenes de los que se le acusa. La evidencia que verán ha sido cuidadosamente fabricada. Los testigos que escucharán han sido instruidos para decir lo que otros quieren que digan. Esto no es justicia. Esto es un asesinato llevado a cabo a través de la ley, y lo probaré. Richard Graves se puso de pie de un salto, su objeción siendo meramente un grito, afirmando que ella estaba argumentando en lugar de presentar una declaración de apertura.
La jueza Chen asintió y le indicó a Cassandra que se mantuviera dentro del alcance apropiado de las observaciones iniciales. Cassandra inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Dijo que se disculpaba ante el tribunal, dejaría que las pruebas hablaran por sí mismas, y solo prometió al jurado esto. Cuando este juicio terminara, la verdad sería expuesta, y sabrían quién era el verdadero criminal en esta sala. Volvió a su asiento, su corazón latiendo en su pecho mientras su rostro permanecía compuesto. En la mesa de la defensa, Gabriel la miró con una expresión que ella no pudo leer, pero hizo un ligero asentimiento. Un pequeño gesto, pero suficiente para decirle que había hecho lo correcto. El resto de la mañana perteneció al fiscal Graves. Llamó a su primer testigo, un hombre de mediana edad llamado Harold Simmons, quien afirmó ser el ex contador jefe de Thornton Industries. Simmons testificó que había presenciado a Gabriel Thornton dirigiendo personalmente transacciones de lavado de dinero de enero a marzo de 2021, que había reuniones secretas, cuentas bancarias en el extranjero y órdenes directas del director ejecutivo. Graves lució una sonrisa satisfecha al terminar su interrogatorio. Luego se volvió hacia Cassandra con una mirada de desafío. Tu turno. Cassandra se puso de pie, llevando un delgado expediente que había logrado solicitar a la secretaria del tribunal durante el receso. Caminó hacia el estrado de los testigos, su voz suave pero aguda, mientras le pedía al señor Simmons que confirmara las fechas de su empleo en Thornton Industries. Simmons respondió con confianza que había trabajado allí desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021. Cassandra asintió, luego preguntó, y acaba de testificar que presenció transacciones de lavado de dinero de enero a marzo de 2021. ¿Correcto? Simmons lo confirmó. Cassandra abrió el expediente en sus manos. Su voz se mantuvo tranquila. Sin embargo, algo en ella cortó como una cuchilla al decir. Eso fue interesante porque, según el registro oficial de recursos humanos de Thornton Industries, Harold Simmons fue contratado el 15 de abril de 2021, lo que fue después del periodo en que afirmó haber presenciado transacciones ilegales. Y ella preguntó si él podía explicar cómo había presenciado eventos que ocurrieron antes de que él siquiera comenzara a trabajar allí. El rostro de Simmons se puso blanco como el papel. Tartamudeó, miró hacia Graves como si suplicara rescate, pero el fiscal estaba congelado en su silla. Cassandra no lo soltó, continuó. Y una cosa más, según el registro, su puesto en Thornton Industries era personal de mantenimiento de edificios, no contador jefe. ¿Y quería explicarle eso al jurado? La sala estalló en murmullos y el frenético traqueteo de los teclados de los reporteros. Simmons tembló en el estrado. El sudor le brotaba por la frente. Su boca se abría, pero no salían palabras. La jueza Chen tuvo que golpear el mazo varias veces para restablecer el orden. Gabriel Thornton se sentó en la mesa de la defensa, sus ojos grises fijos en Cassandra. Había contratado a docenas de los abogados más caros de Nueva York en su vida, pero nadie lo había impresionado como esta mujer. No tenía un cuaderno preparado, ni un equipo de investigación. Sin embargo, había encontrado un hueco que todo un escuadrón legal de millones de dólares había pasado por alto. Por primera vez, Gabriel no miró a Cassandra como una herramienta o una pieza en su tablero. La miró como una luchadora, una igual, y quizás la primera verdadera aliada que había tenido en esta guerra. El primer día del juicio terminó a las 5:00 de la tarde, pero el día de Cassandra no terminó allí. Cuando salió del juzgado, un Maybach negro brillante ya la esperaba en la acera. Y Ronan Steele, el jefe de seguridad de Gabriel, de quien había oído hablar durante mucho tiempo, estaba allí sosteniendo la puerta abierta con una expresión en blanco.
El señor Thornton quiere verla para discutir el caso, dijo Ronan, su voz baja y uniforme, como si fuera una orden que no podía ser rechazada. Cassandra dudó por un momento, luego se subió al coche. No le quedaba nada que perder. Y si Gabriel tenía información sobre Cole, ella necesitaba saberla. El viaje desde el juzgado hasta la Torre Thornton tomó solo 15 minutos. Pero fueron 15 minutos lo suficientemente largos para que Cassandra sintiera la distancia entre dos mundos. El asiento debajo de ella era de cuero suave como la mantequilla. El control de clima mantenía el aire a una temperatura perfecta. Una botella de agua mineral importada esperaba en el bolsillo de la puerta. Ella pensó en su apartamento apretado en el Bronx, en la silla vieja que había arrastrado de la acera, en las noches de invierno pasadas temblando porque no se atrevía a encender la calefacción, y se preguntó si mundos tan distantes podrían alguna vez encontrar un terreno común. Un ascensor privado la llevó hasta el piso 60 de la Torre Thornton, donde el ático de Gabriel ocupaba todo el nivel. Cuando las puertas se abrieron, Cassandra tuvo que contener un fuerte aliento. El ático era más de 50 veces el tamaño de su apartamento, con techos altos, suelos de mármol brillante y una enorme pared de cristal que miraba a Manhattan mientras la ciudad se iluminaba. Pinturas abstractas valoradas en millones colgaban de las paredes. Una araña de cristal brillaba en lo alto. Todo irradiaba un tipo de riqueza tan extrema que se sentía casi irreal. Gabriel estaba junto al cristal, de espaldas a ella, con un vaso de whisky en la mano. Había cambiado el traje del juzgado por una camisa negra sin corbata. Y bajo la cálida luz dorada, parecía menos gélido, pero el poder a su alrededor aún hacía imposible tomarlo a la ligera. «Me impresionaste hoy», dijo Gabriel sin volverse, su voz baja, resonando por el amplio espacio. Ese testigo estaba bien entrenado, pero tú encontraste un hueco que todo mi equipo pasó por alto. Cassandra no respondió al cumplido. Caminó más adentro, sus ojos recorriendo la habitación con el instinto cauteloso de alguien que había aprendido el costo de la traición. «Dijiste que querías hablar sobre el caso», dijo sin rodeos. «Así que habla». Gabriel se volvió, sus ojos grises encontrándose con los verdes de ella en un momento de silencio. Luego se movió a su escritorio, abrió una caja fuerte escondida detrás de un cuadro y sacó un grueso expediente. Lo puso sobre la mesa y dijo que esto era todo lo que tenía sobre Harrison Cole, recolectado durante 15 años, y que quería que ella lo leyera. Cassandra se sentó, abrió el expediente y empezó a leer. Cada página era un crimen. Venta ilegal de armas a organizaciones terroristas, lavado de dinero a través de una red de empresas fantasma que se extendía desde Delaware hasta las Islas Caimán, sobornos pagados a 3 senadores y 2 jueces federales para proteger intereses comerciales, y una lista de personas que murieron por atreverse a oponerse a Cole. Muertes disfrazadas de accidentes, suicidios o enfermedades repentinas. Entonces, Cassandra pasó a una página que le hizo sentir como si su corazón se detuviera. Ethan Wetmore, abogado, investigó Cole Enterprises, murió el 12 de abril de 2018. La causa oficial fue un accidente automovilístico. La causa real fue un asesinato ordenado por Harrison Cole. El método fue el sabotaje del sistema de frenos. Las manos de Cassandra comenzaron a temblar sin control. Durante 7 años, ella había sabido que la muerte de Ethan no fue un accidente. Lo había sentido en cada célula de su cuerpo. Pero verlo escrito allí con tinta negra sobre papel blanco con evidencia concreta y detallada era algo completamente diferente. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Las primeras lágrimas que había derramado por Ethan desde el funeral 7 años antes.
Ella había encerrado ese dolor dentro de su pecho, convirtiéndolo en combustible para el fuego del odio. Pero ahora, con la verdad frente a ella, cada muro que había construido se derrumbó. Gabriel no habló. Se quedó en silencio y le dio espacio para estar con su dolor. Él entendía ese sentimiento. El conocimiento de que alguien a quien amas fue asesinado, mientras el responsable seguía libre más allá del alcance de la ley. Su hermana Lily había muerto de una manera similar 15 años antes. Después de mucho tiempo, Cassandra levantó la cabeza, los ojos rojos, pero su voz había recuperado su dureza. Preguntó por qué no había usado todo aquello para destruir a Cole. Gabriel dijo que si usaba el inframundo para manejar a Cole, Cole moriría como una víctima y la gente lo recordaría como un empresario asesinado por la mafia. Y Gabriel no quería eso. Él quería a Cole arrastrado a la luz, juzgado en la corte, su verdadero rostro mostrado al mundo entero. Quería que se pudriera en prisión hasta el día de su muerte, no ser liberado por una bala. Cassandra lo miró y por primera vez entendió que Gabriel Thornton no era solo el frío jefe de la mafia que el mundo creía que era. Era un hombre esperando justicia a su manera. Entonces, ¿cuál es la estrategia?, preguntó ella. Gabriel dijo que ganarían este caso legalmente mientras reunían suficiente evidencia que la Oficina Federal de Investigación no pudiera ignorar. Cole pensó que estaba ganando y esa era su mayor debilidad. Cuando la gente tiene confianza, se descuida y ellos usarían cada momento de descuido. Cassandra regresó a su apartamento en el Bronx cerca de las 11 de la noche, después de rechazar la oferta de Gabriel de quedarse en el ático por seguridad. Necesitaba tiempo a solas para digerir lo que acababa de leer. Necesitaba el espacio familiar de esa pequeña habitación para encontrar su equilibrio de nuevo. Pero cuando abrió la puerta, la luz ya estaba encendida, y Mary estaba sentada en la silla vieja con una laptop abierta sobre sus muslos, su rostro tenso como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. «Hermana», exclamó Mary, saltando de pie en el segundo en que vio a Cassandra. «Lo vi en línea. Estás actuando como abogada de Gabriel Thornton, ese jefe de la mafia. ¿Has perdido la cabeza?» Cassandra cerró la puerta y soltó un largo y exhausto suspiro. Miró a su hermana, la niña de 12 años de entonces, ahora una joven de 19 con cabello castaño corto hasta los hombros, ojos verdes como los de Cassandra, y la misma terquedad con la que nacieron los Whitmore. Mary llevaba una sudadera universitaria demasiado grande, jeans desteñidos y zapatillas desgastadas en el talón. Pero la laptop en sus manos era lo más valioso del apartamento, comprada con salarios de tiempo parcial y becas para una estudiante sobresaliente de tecnología de la información en la Universidad de Nueva York. «Siéntate, Mary», dijo Cassandra, su voz más suave, pero aún cargada con la fatiga de un día brutal. «Te explicaré todo». Y lo hizo. Le contó a Mary toda la historia, desde la presentación de la demanda de Cole Enterprises contra Gabriel hasta la amenaza a su equipo legal y su abandono, y por qué Cassandra se levantó en aquella sala del tribunal esa mañana. Pero más que nada, le habló de Ethan. Le contó a Mary lo que había leído en el archivo de Gabriel, la evidencia que probaba que su muerte no fue un accidente, sino un asesinato selectivo, que Harrison Cole estaba detrás de todo. Mary se sentó en silencio durante toda la historia, su rostro palideciendo con cada detalle. Recordaba a Ethan, su cuñado, el hombre amable que le había ayudado con las tareas todas las noches, que le había comprado su primera computadora y despertado su amor por la tecnología, que le había prometido que siempre estaría allí para protegerlas a las dos. Y ahora sabía que había sido asesinado, su vida robada simplemente porque se atrevió a luchar por la justicia. «¡Esos bastardos!»,
susurró Maddie. Su voz temblaba, pero sus ojos se encendían de ira. Tienes que dejarme ayudar. Cassandra negó con la cabeza inmediatamente. No, Maddie, esto es peligroso. Cole hará cualquier cosa. No puedo dejar que te involucres. Pero Maddie no era una niña a la que se pudiera convencer de obedecer. Miró directamente a los ojos de su hermana, su voz más dura de lo que Cassandra la había oído nunca. ¿Para qué crees que estoy estudiando esto? Puedo hackear, puedo encontrar información, puedo rastrear cosas que la gente normal no puede. Ethan también era mi familia, y no soy tan frágil como crees. Las hermanas se miraron en silencio. Una batalla de voluntades sin palabras. Al final, Cassandra cedió. No porque quisiera, sino porque sabía que Maddie lo haría con o sin permiso. Y al menos si Cassandra aceptaba, podría supervisarla y mantenerla lo más segura posible. De acuerdo, dijo Cassandra, pero tienes que prometerme que si hay alguna señal de peligro, te detendrás inmediatamente. Maddie asintió, luego abrió su laptop y se puso a trabajar de inmediato. Preguntó qué quería Cassandra que buscara primero. Cassandra pensó por un momento. Luego dijo que quería saber por qué el equipo legal de Gabriel se había retirado de repente. Dijeron que habían sido amenazados, pero ¿quién los amenazó y cómo? Los dedos de Maddie volaron sobre el teclado. Las ventanas se abrían y cerraban en la pantalla, líneas de código desfilando como una cascada. Ella se enseñó a programar cuando tenía 14 años. Al principio, por curiosidad, luego se convirtió en una verdadera pasión, un don genuino. No era una hacker profesional, pero era lo suficientemente hábil como para superar muros de seguridad ordinarios. Después de casi 2 horas, Maddie de repente levantó la vista, sus ojos brillantes. «Lo encontré», dijo, su voz temblando de emoción y furia. El equipo legal de Thornton recibió correos electrónicos amenazantes hace 2 semanas. Incluían fotos de sus familias, sus direcciones de casa, las escuelas de sus hijos y una advertencia de que si seguían representando a Gabriel, sus seres queridos sufrirían accidentes. Cassandra sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y preguntó si Maddie podía rastrear al remitente. Maddie asintió. Dijo que el correo electrónico había sido enviado a través de un servidor anónimo, pero que ella rastreó la dirección IP original y condujo a una compañía llamada Crescent Holdings, registrada en Delaware. Cassandra frunció el ceño y preguntó qué era Crescent Holdings. Maddie siguió escribiendo. Luego respondió que era una compañía fantasma, sin actividad comercial real. Pero cuando profundizó en la estructura de propiedad, se conectó a otra compañía en las Islas Caimán, y esa compañía era propiedad de Cole Enterprises. Cassandra se quedó inmóvil. Esta era la primera pieza de prueba de que Cole estaba directamente involucrado en sabotear el caso. Y si podían encontrar esto, podrían encontrar mucho más. El tercer día del juicio comenzó de manera diferente. Desde el momento en que Cassandra entró en el Juzgado Federal de Manhattan, en lugar del uniforme de conserje o la ropa de oficina desgastada con los hombros deshilachados que había usado los 2 días anteriores. Esa mañana encontró una caja grande colocada fuera de la puerta de su apartamento en el Bronx con una tarjeta sin firma. Dentro había un traje de mujer de color azul marino profundo, la tela tan suave y lisa que nunca había tocado algo así en su vida. Junto con un par de tacones negros que le quedaban perfectamente, como si hubieran sido hechos a medida para ella sola, Cassandra supo inmediatamente quién lo había enviado. Solo Gabriel Thornton podría haber sabido su talla exacta de chaqueta y calzado sin preguntar, porque él era el tipo de hombre que observaba cada detalle a su alrededor, incluso los que la mayoría de la gente descartaba como sin importancia.
Ella dudó antes de decidir usarlo, no porque quisiera aceptar un regalo de él, sino porque entendía que en una sala de tribunal, la apariencia también era un arma, y ella necesitaba todas las armas que pudiera conseguir para sobrevivir a esta lucha. Cuando entró en la sala del tribunal, Gabriel ya estaba sentado en la mesa de la defensa, y ella captó sus ojos grises que la recorrieron por un brevísimo momento, con algo casi parecido a satisfacción, antes de que él volviera a su habitual y fría compostura. El tercer día transcurrió con más tensión que los dos primeros. Richard Graves presentó a 3 testigos más, cada uno de los cuales testificó en perjuicio de Gabriel con la confianza constante de alguien cuidadosamente entrenado para el papel. Pero Cassandra no era la joven ingenua que había sido 7 años atrás. Había aprendido de cientos de juicios que había observado como una conserje invisible. Sabía cómo hacer preguntas que acorralaban a un testigo dentro de las contradicciones de sus propias palabras. Sabía leer el lenguaje corporal lo suficientemente bien como para sentir cuando alguien mentía. Una por una, desentrañó los agujeros en sus historias, no con agresión, sino con calma, precisión y lógica tan afilada como una cuchilla. Cuando el tribunal levantó la sesión esa tarde, Graves salió de la sala con el rostro enrojecido de ira, y el jurado miró a Cassandra con una expresión en la que ella pudo ver que el respeto comenzaba a tomar forma. Después, Gabriel pidió reunirse con ella en privado en la pequeña habitación detrás de la sala del tribunal, la misma habitación donde habían hablado por primera vez 3 días antes. Esta vez el aire entre ellos era diferente. Ya no el choque tenso de dos extraños, sino algo que se acercaba a la confianza, aunque ninguno de ellos estuviera listo para admitirlo. «Lo hiciste bien hoy», dijo Gabriel, su voz todavía baja y uniforme, pero con una sinceridad que ella no le había oído antes. «¿Te queda el traje?» Cassandra sostuvo su mirada en lugar de evitar esos duros ojos grises, y respondió que no necesitaba que él le comprara ropa. Gabriel se encogió de hombros ligeramente y dijo que sabía que ella no lo necesitaba, pero él quería hacerlo. Y en esta guerra, quería que su abogada pareciera una guerrera, no una víctima. Cassandra guardó silencio por un momento. Luego dijo lo que había llevado dentro durante 7 años, que lo había perdido todo. Señor Thornton, su esposo, su carrera, su nombre, que había vivido 7 años como un fantasma dentro de su propia vida, que no le quedaba nada que temer, y por eso podía estar aquí hoy. Gabriel la observó, y en ese momento la fría pared que había construido a su alrededor pareció resquebrajarse un poco. Dijo que ella tenía una hermana, tenía a Mary, y eso era algo que aún podía perder. Y quería que ella supiera que él protegería a Mary, no porque Cassandra lo pidiera, sino porque era lo correcto. Cassandra sintió un nudo en la garganta. Preguntó por qué haría eso, por qué le importaba. Gabriel apartó el rostro, mirando hacia la pequeña ventana de la habitación, su voz bajando mientras comenzaba a contar una historia. Muy pocas personas sabían que 15 años antes, él había tenido una hermana menor llamada Lily, una chica de 17 años, brillante y llena de sueños. Y un día ella había visto accidentalmente a los hombres de Cole moviendo contrabando en el puerto cerca de su casa. Eso fue todo, solo verlo. Y una semana después, su coche perdió el control de camino a la escuela y se precipitó por un acantilado. La policía lo calificó de accidente, pero él sabía la verdad. Cassandra se quedó allí, con el pecho adolorido, mientras escuchaba la historia de Gabriel. Ahora entendía. Entendía por qué había construido un imperio en la sombra, por qué se aferraba a reglas inquebrantables, por qué estaba dispuesto a esperar 15 años por venganza en lugar de actuar por impulso. Él y ella eran más parecidos de lo que ella había imaginado.
2 personas a las que Cole les había robado a la persona más querida de sus vidas. 2 personas ardiendo con la misma sed de justicia. Por eso te entiendo, dijo Gabriel, volviéndose hacia ella. Y en sus ojos grises ya no había solo frialdad, sino un dolor enterrado durante demasiado tiempo. Tú y yo llevamos la misma herida, y quizás por eso el destino te trajo a esa sala del tribunal ese día. Cassandra no habló, simplemente se quedó allí en esa pequeña habitación bajo la dura luz fluorescente. Y por primera vez desde que Ethan murió, sintió que ya no estaba sola en esta lucha. Esa noche, Cassandra fue invitada a la oficina de Gabriel en la Torre Thornton para discutir la estrategia para los próximos días del juicio. Llegó a las 9:00 de la noche después de asegurarse de que Maddie hubiera regresado a salvo a la residencia, y Ronan la escoltó hasta el piso 59, donde se encontraba el centro de mando del Imperio Thornton. Esta oficina era diferente del lujoso ático de arriba. Era más práctica, con grandes pantallas de ordenador, un mapa de la ciudad fijado en la pared y el aire tenso de una sala de guerra. Gabriel estaba sentado detrás de su escritorio revisando una gruesa pila de documentos cuando el sistema de seguridad de repente estalló con una alarma estridente. Luces rojas parpadearon por la habitación y en el monitor de vigilancia apareció la imagen de un hombre extrayendo apresuradamente una unidad USB de una computadora en la sala de servidores en un piso inferior. Ronan lo reconoció al instante y su rostro cambió. Era Derek Lawson, la mano derecha de Gabriel durante 8 años. El hombre de confianza con los secretos más críticos del sindicato Thornton. Menos de 5 minutos después, Derek fue llevado a la oficina por 2 guardias, todavía sosteniendo la USB llena de los datos que intentó robar. Su rostro estaba pálido como el papel. El sudor le perlaba la frente y sus ojos esquivaban la mirada de Gabriel como si no pudiera soportar enfrentar al hombre que había traicionado. Gabriel se levantó y se puso frente a Derek con una calma que era más aterradora que cualquier furia. No habló. Simplemente se quedó allí, esos ojos grises fríos como el hielo, mirando directamente a través del traidor. En el mundo de Gabriel, ese silencio era peor que gritar, porque significaba que la sentencia de muerte ya había sido dictada sin una sola palabra. Derek se desplomó de rodillas. Su voz temblaba mientras le suplicaba a Gabriel que lo dejara explicar, diciendo que no tenía elección. Habían tomado a su madre. Ella tenía 72 años y estaba retenida en algún lugar. Y si no hacía lo que decían, la matarían. Gabriel preguntó quiénes eran, su voz aún fría. Derek dijo que eran la gente de Harrison Cole, que 6 meses atrás se le acercaron, le mostraron un video de su madre atada en una habitación oscura y le dijeron que si la quería viva, tenía que proporcionar información sobre el sindicato Thornton, sobre estrategia de negocios, sobre todo. Dijo que no sabía qué hacer. Dijo que lo sentía. Dijo que lo sentía de verdad. Cassandra estaba en la esquina, presenciando todo con el corazón latiéndole. Vio que Ronan había sacado su arma, listo y esperando la orden de Gabriel. Vio a otros 2 guardias en una postura preparada para actuar. Y vio a Derek Lawson, un hombre de unos 30 años con un rostro endurecido, arrodillado en el suelo y llorando como un niño porque no podía proteger a su madre. Gabriel permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Sus ojos grises nunca se apartaron de Derek. En el inframundo, la traición se castigaba con la muerte, sin excepciones, sin misericordia. Él había ejecutado traidores antes sin dudarlo, porque esa era la única manera de mantener el orden en su imperio. Pero hoy algo era diferente. Miró hacia Cassandra, la mujer parada en las sombras con ojos verdes que no juzgaban, pero tampoco suplicaban. Entonces recordó lo que ella había dicho en la sala del tribunal. Sobre la justicia,
sobre la verdad, sobre cómo nadie debería ser condenado sin una oportunidad de defenderse. Ronan, dijo Gabriel, su voz aún tranquila, pero cambiada de una manera que no podía pasarse por alto. Baja tu arma. Ronan lo miró con incredulidad y preguntó si su jefe estaba seguro, porque este hombre los había traicionado. Gabriel asintió y dijo que lo sabía. Pero Derek también era una víctima. Cole había usado a su madre como rehén, y en esa situación cualquiera podría hacer lo mismo. Se volvió hacia Derek, su voz firme, pero ya no gélida, y dijo que le daría una oportunidad, no porque lo perdonara, sino porque alguien le estaba enseñando que la justicia no tenía por qué estar empapada en sangre. Derek levantó la cabeza, los ojos rojos, y preguntó qué quería Gabriel que hiciera. Gabriel dijo que Derek seguiría actuando como espía de Cole, pero de ahora en adelante, la información que Derek les diera sería exactamente lo que Gabriel quería que supieran. Y a cambio, Ronan encontraría y rescataría a la madre de Derek. ¿Y aceptaba? Derek asintió una y otra vez, con lágrimas corriendo, diciendo que aceptaba. Haría cualquier cosa. Gracias. Gracias, jefe. Cuando se llevaron a Derek, Cassandra se acercó a Gabriel, su voz suave mientras preguntaba por qué no lo había matado. Gabriel la miró y sus ojos grises ya no estaban fríos. Tenían algo más complicado, y dijo que era porque ella le había mostrado que había otra manera, que la verdadera fuerza no estaba en matar gente, estaba en convertir a un enemigo en un aliado. 2 días después de que Derek Lawson se convirtiera en un agente doble, Maddie recibió algo invaluable de él: una dirección IP y una contraseña para acceder al sistema interno de Cole Enterprises, el mismo acceso que le habían dado a Derek para presentar sus informes. Era la puerta trasera que necesitaba, la puerta directa al corazón negro del imperio de Harrison Cole. Maddie trabajó durante 3 noches seguidas en el pequeño apartamento del Bronx, su laptop ardiendo sobre sus muslos, café frío a su lado, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, pero sin detenerse mientras escaneaba línea tras línea de código y capa tras capa de seguridad. Construyó un camino oculto para deslizarse sin ser detectada, como un fantasma deslizándose a través de paredes digitales sin dejar rastro. Y lo que encontró fue más horrible de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. En la tercera noche, Maddie llamó a Cassandra con voz temblorosa y le dijo que tenía que venir de inmediato, que había encontrado algo terrible. Cassandra contactó a Gabriel de inmediato, y 1 hora más tarde, los tres estaban sentados en el ático de la Torre Thornton frente a la laptop de Maddie, donde miles de páginas de documentos confidenciales de Cole Enterprises llenaban la pantalla. Maddie comenzó a explicarlo, su voz seria como la de una analista de inteligencia profesional en lugar de una estudiante de 19 años, diciendo que esta demanda no solo pretendía derrotar al señor Thornton, era parte de un plan mucho más grande. Porque Cole quería hacerse con el control de todo el sistema portuario a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Sacó un mapa digital, señaló 3 puntos rojos brillantes en la pantalla y explicó que Thornton Industries poseía los 3 puertos más grandes de la costa este: el puerto de Newark, en Nueva Jersey, el puerto de Baltimore, en Maryland, y el puerto de Norfolk, en Virginia. Esos 3 puertos controlaban más del 60% de la carga importada que fluía hacia la región. Y si Cole los tomaba mediante la incautación de activos después de la demanda, obtendría el control total sobre la ruta transatlántica de contrabando de armas. Gabriel frunció el ceño, diciendo que sabía que Cole había codiciado esos puertos durante mucho tiempo, pero no había creído que Cole se atrevería a usar el sistema legal para robarlos tan abiertamente. Maddie asintió y continuó, diciendo que era porque Cole tenía un respaldo poderoso.
y luego abrió otra serie de documentos que mostraban registros de transferencias y grabaciones de llamadas. Cole tenía relaciones con 3 senadores del Comité de Comercio y 2 jueces federales, y les había pagado millones de dólares en sobornos a lo largo de 10 años. Esto era la prueba de que habían interferido en demandas para beneficiar a Cole, incluyendo su caso. Cassandra sintió un escalofrío. Sabía que Cole era peligroso, pero la extensión de su poder y manipulación iba mucho más allá de lo que había imaginado. No era solo un empresario criminal, era un pulpo con brazos que llegaban a cada rincón del sistema político y legal estadounidense. Entonces Maddie se detuvo, su rostro palideciendo mientras miraba a Cassandra, y dijo que había una cosa más. Había encontrado un archivo antiguo en el sistema, almacenado desde hace 7 años y bloqueado detrás de múltiples capas de encriptación. Y le había llevado casi un día entero abrirlo. Y cuando terminó de leer, entendió por qué habían intentado tan desesperadamente ocultarlo. Ella abrió el archivo en la pantalla, y Cassandra sintió que su corazón se detuvo. Maddie descubrió que el equipo de Cole no solo había destruido los archivos de Ethan, los habían digitalizado y encriptado dentro de su propio proyecto privado de liquidación de alto riesgo, como un trofeo de su victoria y una referencia para asegurar que no quedaran cabos sueltos. Y en la página final, había una nota interna de Cole Enterprises que indicaba que el sujeto, Ethan Whitmore, había reunido suficiente evidencia para poner en peligro las operaciones, que necesitaba ser manejado antes de la fecha de la audiencia, que el método sería un accidente de tráfico a ser llevado a cabo por un equipo especial con la fecha de ejecución fijada para el 11 de abril de 2018. Cassandra leyó esas líneas y el mundo a su alrededor pareció colapsar. Ella había sabido que su esposo fue asesinado. Había leído el archivo de Gabriel al respecto, pero ver la orden de asesinato escrita en un frío lenguaje de oficina, como si fuera una transacción comercial ordinaria, era algo completamente diferente. Habían planeado matar a Ethan como si fuera meramente un número a borrar. No un ser humano con sueños, con una familia, con una esposa esperando en casa. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Cassandra. Por primera vez en 7 años, ella había encerrado ese dolor profundamente en su pecho durante todo ese tiempo, convirtiéndolo en fuerza solo para sobrevivir cada día. Pero ahora, con la verdad sentada justo frente a ella, cada muro que había construido se hizo añicos. Lloró sin sonido. Sus hombros temblaban en olas, y 7 años del sufrimiento se derramaron como una cascada que ya no podía contener. Gabriel se quedó a su lado, sin decir nada, sin tocarla, solo permaneciendo allí como una roca sólida en medio de la tormenta. Y Mary rodeó a su hermana con fuerza, con lágrimas corriendo por sus propias mejillas, susurrando que los harían pagar, que Ethan sería absuelto y que ella lo prometía. Una semana después de la noche en que Maddie descubrió el dossier de investigación de Ethan dentro del sistema de Cole Enterprises, Derek Lawson entregó un regalo aún más valioso de lo que podrían haber esperado. Apareció en el ático de Gabriel a medianoche, un iPhone negro en la mano, el sudor empapando su frente como si acabara de correr una maratón directamente por el infierno. Derek explicó que Cole había dado una fiesta en su propiedad de Hamptons esa noche, que Derek había sido invitado a informar en persona sobre el progreso de la demanda, y que mientras Cole, borracho, desapareció en un dormitorio con una joven, Derek robó el teléfono personal que Cole siempre llevaba consigo, el que guardaba sus secretos más oscuros y nunca estaba conectado a la red de la compañía. Gabriel tomó el teléfono y sus ojos grises brillaron con algo peligroso al entender lo que sostenía. Llamó a Cassandra y Maddie inmediatamente, y cuando el grupo se reunió en la oficina,
Maddie comenzó a descifrar el teléfono con feroz concentración. Le tomó casi 2 horas romper cada capa de seguridad, pero cuando la pantalla final se abrió, lo que apareció en ella sumió a toda la habitación en un pesado silencio. Dentro del teléfono había un tesoro de pruebas, suficiente para arrastrar a Harrison Cole y a todo su imperio al infierno. Miles de mensajes con políticos sobre sobornos y los proyectos de ley que necesitaban ser aprobados. Correos electrónicos detallando acuerdos de armas ilegales con organizaciones terroristas en el Medio Oriente. Grabaciones de reuniones secretas con 2 jueces federales que presidían casos que beneficiaban a Cole y una lista de personas que habían sido eliminadas por interponerse en su camino con notas específicas sobre el método y la fecha en que se llevó a cabo. Cassandra se sentó allí, su corazón latiéndole mientras Maddie deslizaba página tras página de mensajes. Entonces lo vio, un mensaje de texto enviado el 10 de abril de 2018, 2 días antes de que Ethan muriera. El remitente era Cole. El destinatario era un número sin nombre guardado. El mensaje contenía solo unas pocas palabras, lo suficientemente frío como para ponerte la piel de gallina. Manejar a Whitmore, que parezca un accidente, terminar antes del 12. Y debajo, una respuesta enviada el 12 de abril. Hecho, sin testigos. La policía lo calificó como un accidente debido a un neumático reventado. Cassandra leyó esas líneas y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Había sabido que Cole mató a Ethan. Había leído los archivos. Había visto la evidencia. Pero ver este mensaje, ver la orden de matar a su esposo escrita en apenas un puñado de palabras, tan casualmente como ordenar algo en línea, era algo completamente diferente. No podía respirar. Su pecho se apretaba como si un puño se hubiera cerrado a su alrededor. Y antes de que pudiera controlarse, se dobló sobre la mesa, los hombros temblando, un sollozo ahogado brotando de lo más profundo de su garganta. Maddie la abrazó de inmediato, las lágrimas corriendo por su propio rostro, y las 2 hermanas se aferraron la una a la otra y lloraron en esa habitación, llena de evidencia de los crímenes cometidos por el hombre que había robado a la persona que más amaban. Gabriel se quedó a su lado, observando en silencio, sus ojos grises oscureciéndose con un dolor que él entendía demasiado bien. Luego hizo algo que no había hecho por nadie en 15 años. Se acercó a Cassandra y le puso una mano en el hombro, suave pero firme, un pequeño gesto que contenía más compasión de lo que las palabras podrían expresar. Cassandra levantó la cabeza, los ojos verdes rojos de lágrimas, y en ese momento vio algo en Gabriel que nunca antes había visto. Ternura bajo la fría coraza, el dolor de un hombre que había perdido a su hermana de la misma manera, y la comprensión de un alma herida que igualaba la suya. Esa noche, después de que Mary se durmiera en la sala de estar del ático, Cassandra salió al balcón y dejó que el frío viento de Manhattan le rozara el rostro empapado en lágrimas. No se sorprendió cuando escuchó pasos detrás de ella, y Gabriel se acercó para pararse a su lado, los dos mirando la ciudad que brillaba abajo. «Mañana es el último día», dijo Cassandra, su voz ronca después de horas de llorar. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos, pero todavía tengo miedo. Miedo de que Cole encuentre una salida. Miedo de que la justicia sea aplastada de nuevo». Gabriel se volvió hacia ella, y sus ojos grises ya no estaban fríos. Parecían más cálidos bajo la luz de la luna, y dijo que Cole no escaparía. Le prometió eso y que pase lo que pase, él la protegería a ella y a Mary a toda costa. Había perdido a su hermana por Cole y no dejaría que Cassandra perdiera a nadie más. Cassandra lo miró y en ese momento, en el frío aire de medianoche en el balcón del ático, sintió un hilo invisible que los unía. No amor, aún no, pero algo más profundo.
Una comprensión entre dos almas heridas y una promesa tácita de que enfrentarían la tormenta juntos. A las 4:00 de la mañana del último día del juicio, el teléfono de Ronan sonó con una insistencia estridente que rompió la quietud en el ático de Gabrielle. Un mensaje del equipo de seguridad que vigilaba el apartamento de Cassandra en el Bronx informó de un allanamiento. Los intrusos habían estado dentro unos 10 minutos antes de ser detectados, y cuando el equipo de seguridad irrumpió, los hombres se desvanecieron en la noche. Cassandra escuchó la noticia y sintió una hoja fría deslizarse por su columna vertebral. Aunque ella y Maddie habían estado alojadas en el ático por insistencia de Gabrielle durante los últimos 3 días, la idea de que su pequeño apartamento fuera violado todavía la hacía temblar. Gabrielle envió inmediatamente a Ronan a revisar la escena, y 1 hora después, el jefe de seguridad regresó con la mandíbula tensa y una caja en sus manos. La colocó sobre la mesa y levantó la tapa, y dentro estaba la fotografía de boda de Cassandra y Ethan, lo único que había conservado de su antigua vida, ahora desgarrada en docenas de pedazos irregulares. Junto a ella había un trozo de papel con un mensaje escrito con tinta roja como sangre. Retírense o mueran como su esposo. Cassandra miró los fragmentos destrozados de esa foto de boda. Sus manos temblaban, no de miedo sino de rabia. Durante 7 años había vivido en la oscuridad, soportado pérdidas y humillaciones, y ahora pensaban que podían amenazarla, destrozando la última reliquia de su marido. Levantó la cabeza, sus ojos verdes ardiendo con determinación, y dijo que todavía iban a la corte. Ella no se retiraría. Gabriel asintió. No había esperado nada más de esta mujer. Ordenó a Ronan que preparara el convoy con el más alto nivel de seguridad. 3 SUVs blindados, 12 guardias completamente armados, y una ruta alternativa al juzgado para evitar cualquier posible emboscada. Salieron del ático a las 7:00 de la mañana. El aire todavía tenue con niebla. Las calles de Manhattan más tranquilas de lo habitual a esa hora. Cassandra se sentó en el sub del medio con Gabriel y Maddie, la chica aferrada a la laptop que contenía todas las pruebas que presentarían hoy en la corte. Nadie habló, el aire pesado de tensión y la sensación de que algo se avecinaba. Estaban a mitad de camino cuando Ronan de repente gritó por la radio que había una emboscada más adelante. Cassandra miró por la ventana y su corazón pareció detenerse. 3 vehículos blindados negros bloqueaban la carretera y docenas de hombres de negro salieron, enmascarados, llevando rifles de asalto. Estos no eran matones callejeros. Se movían con la precisión sincronizada de mercenarios profesionales, asesinos a sueldo que terminarían el trabajo a cualquier costo. Ronan le gritó al conductor que retrocediera, pero era demasiado tarde. Otros 2 SUVs los habían cercado por detrás, atrapándolos como presas en una trampa. El tiroteo estalló. Las balas golpeaban la carrocería blindada con un sonido estridente de granizo. El cristal a prueba de balas tembló, pero aguantó. Los guardias de Gabriel salieron y devolvieron el fuego, y la tranquila calle se convirtió en un campo de batalla en un instante. Cassandra apretó a Maddie contra ella, su cuerpo protegiendo a su hermana, su pulso latiendo sin control, mientras los disparos estallaban a su alrededor. Gabriel sacó una pistola de dentro de su chaqueta de traje, revisó el cargador, luego se volvió hacia Cassandra con ojos grises más duros que nunca. Dijo que si algo pasaba, ella tenía que correr, no mirar atrás, llevar a Maddie al juzgado y presentar las pruebas. Eso era lo que más importaba. Cassandra negó con la cabeza, su voz temblaba pero era inquebrantable, y dijo que no. No podía perder a nadie más. Había perdido a Ethan, lo había perdido todo. No podía ver morir a otra persona por su culpa.
Gabriel la miró, y en ese caos, en medio de disparos y gritos, vio algo en el verde brillante de sus ojos, empañados por las lágrimas, que nunca antes había visto en nadie. Una preocupación real por él. No porque fuera un poderoso capo o un multimillonario, sino simplemente porque era Gabriel, el ser humano debajo de toda la armadura. La lucha se prolongó durante casi 10 minutos, una eternidad para las personas dentro de la camioneta. Ronin y los guardias lucharon ferozmente, pero estaban siendo abrumados por los números. 2 hombres ya estaban heridos, y el cerco se estrechaba. Cassandra pensó que era el final, que moriría sin llevar a Cole ante la justicia, que Ethan nunca sería absuelto. No de verdad, no a los ojos del mundo. Entonces escuchó sirenas desgarrar el aire. No una, sino docenas. Coches de policía y camionetas negras con las letras FBI en llamas a los lados, inundando desde todas direcciones, rodeando a los mercenarios como lobos cerrando un círculo. El agente especial Thomas Reed, el hombre que Gabriel había estado rastreando la señal GPS de sus convoyes como parte de un detalle de protección de testigos, saltó del vehículo principal con su arma desenfundada y gritó que era el FBI. «Suelten sus armas. Están rodeados». Los mercenarios se dieron cuenta de que la situación era desesperada. Algunos corrieron, algunos tiraron sus armas y se rindieron, y en cuestión de minutos la batalla había terminado. Cassandra soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella lo notara. Y cuando Gabriel le puso una mano en el hombro para confirmar que estaba a salvo, se dio cuenta de que estaba temblando incontrolablemente. Habían sobrevivido, y ahora era el momento de sacar todo a la luz. Cassandra entró en la sala del tribunal a las 9 de esa mañana, solo 30 minutos más tarde de lo previsto después de la horrible emboscada. Todavía llevaba el traje azul marino que Gabriel le había dado, pero ahora estaba arrugado y manchado de polvo. Un largo arañazo desde su sien hasta su mejilla izquierda, donde un trozo de cristal la había golpeado durante el tiroteo, y su cabello castaño rojizo se había soltado del pulcro moño que había llevado antes. Pero sus ojos verdes aún ardían con determinación, más feroz que nunca, porque había llegado demasiado lejos para detenerse, había perdido demasiado para rendirse. Y hoy era el día en que 7 años de espera finalmente terminarían. En el momento en que cruzó las puertas de la sala del tribunal, todas las cabezas se giraron. Una ola de murmullos rodó por la sala como las olas, y los reporteros golpearon sus teclados mientras asimilaban su apariencia maltrecha. A Cassandra no le importaba nada de eso. Se centró en una sola persona, sentada en la última fila, Harrison Cole. Su rostro se puso pálido como el papel cuando la vio viva. Sus ojos se abrieron con incredulidad antes de endurecerse con miedo al darse cuenta de que la emboscada había fallado y ella todavía estaba allí, lista para arrastrarlo al infierno. La jueza Chen golpeó el mazo para ordenar, su expresión severa, pero sus ojos parpadeaban con preocupación al posarse en el corte del rostro de Cassandra. Preguntó si la señorita Whitmore necesitaba atención médica y si podía continuar en su estado. Cassandra negó con la cabeza. Su voz resonó clara y firme. Su señoría. Podía continuar y tenía nuevas pruebas que debían presentarse de inmediato, pruebas que cambiarían todo este caso. Richard Graves se levantó de un salto, objetando que la defensa no podía introducir nuevas pruebas en el último minuto sin previo aviso a la fiscalía. Cassandra se volvió hacia Graves, sus ojos fríos como el hielo, y dijo que creía que el señor Graves estaría muy interesado en esta evidencia porque lo involucraba directamente a él. El rostro de Graves cambió por un instante, pero forzó su compostura de vuelta a su lugar
y preguntó qué estaba implicando. La jueza Chen ordenó a Cassandra que procediera, y Cassandra abrió el expediente que Mary había preparado, lleno de copias impresas de cientos de páginas de pruebas extraídas del teléfono de Harrison Cole. Entregó los documentos al secretario judicial y comenzó. Su señoría y miembros del jurado, esta es la evidencia de que toda la demanda es una conspiración orquestada por Harrison Cole, director ejecutivo de Cole Enterprises, diseñada para apoderarse de los activos de Thornton Industries, específicamente los 3 puertos más grandes de la costa este de los Estados Unidos, para servir a su operación transnacional de contrabando de armas. La sala del tribunal estalló en murmullos y objeciones gritadas desde el lado de Cole, pero Cassandra no se detuvo. Recorrió las pruebas pieza por pieza. Correos electrónicos discutiendo sobornos pagados a 3 senadores y 2 jueces federales, grabaciones de reuniones secretas sobre tratos de armas, y una lista de personas que Cole había ordenado matar por atreverse a interponerse en su camino. Luego hizo una pausa, su voz bajando mientras llegaba a la parte más dolorosa. Y aquí, su señoría, hay un mensaje del teléfono personal de Harrison Cole ordenando el asesinato de mi esposo, el abogado Ethan Whitmore, el 10 de abril de 2018. Las palabras fueron: manejen a Whitmore, que parezca un accidente. Y 2 días después, Ethan murió en un accidente automovilístico que la policía dictaminó fue causado por un neumático reventado. Cole se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de rabia, gritando que la evidencia era fabricada, que era un complot de Thornton para incriminarlo, exigiendo que la corte anulara todo. Pero Cassandra no había terminado. Se volvió hacia Graves, su mirada afilada como un cuchillo, y dijo que había más. Su señoría, el teléfono de Cole también contenía registros de una transferencia de $2 millones al fiscal Richard Graves para asegurar que él ganaría este caso a cualquier costo. Graves se puso lívido, balbuceó negaciones, pero cuando Cassandra presentó una copia de la transferencia bancaria, mostrando el nombre del destinatario en letra clara, se congeló en su asiento como una estatua. La jueza Chen golpeó el mazo repetidamente para restaurar el orden en una sala que se estaba sumiendo en el caos, su rostro más duro que nunca, mientras declaraba que, basándose en la evidencia presentada, el tribunal desestimaba todos los cargos contra el señor Gabriel Thornton y ordenaba a los alguaciles de los Estados Unidos que arrestaran de inmediato a Harrison Cole por cargos de soborno, conspiración para cometer asesinato y tráfico ilegal de armas, y que arrestaran al fiscal Richard Graves por cargos de aceptación de sobornos y obstrucción a la justicia. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y 4 alguaciles entraron. Frías esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Harrison Cole mientras él seguía gritando que los demandaría a todos, que no sabían con quién estaban tratando. Cassandra se quedó allí y vio al hombre que había asesinado a su esposo ser llevado encadenado. Y 7 años de lágrimas, 7 años de sufrimiento, 7 años de espera en la oscuridad como un fantasma invisible. Todo valió la pena por este momento. Se volvió hacia Gabriel, el hombre parado en la mesa de la defensa, con ojos grises brillando con algo cercano al orgullo. Y ella supo que la justicia finalmente había llegado, no solo para Ethan, sino para Lily, la hermana de Gabriel, y para cada vida inocente que Cole había robado. 2 semanas después del histórico juicio, la vida de Cassandra Whitmore cambió por completo de una manera que nunca podría haber imaginado. La historia de una conserje que se levantó para defender a un jefe de la mafia y expuso una de las mayores conspiraciones criminales en la historia de Estados Unidos, se extendió por todos los titulares desde el New York Times hasta el Washington Post,
desde CNN hasta Fox News, y su rostro apareció en todas las transmisiones con el título de Heroína de la Justicia. Docenas de los bufetes de abogados más prestigiosos de los Estados Unidos le enviaron ofertas, salarios de 6 cifras, promesas de rápido ascenso, las mismas oportunidades con las que había soñado 7 años antes de que le fueran arrebatadas con crueldad despiadada. Pero Cassandra las rechazó todas. Había visto demasiado claramente cómo el sistema legal podía ser retorcido por el dinero y el poder. Había visto a abogados caros vender su conciencia para servir a los ricos, y no quería formar parte de ese mundo. Quería construir algo diferente, algo de lo que Ethan se habría sentido orgulloso si aún viviera. Una tarde, Gabriel le entregó una llave y una dirección en el corazón de Manhattan, sin ofrecer ninguna explicación, solo diciéndole que fuera a ver. Cassandra llegó y se detuvo en seco frente a un edificio de 5 pisos con una antigua fachada de ladrillo rojo. Y en la puerta principal había un letrero nuevo que decía Whitmore y Asociados, Oficina Legal Pro Bono. Se volvió hacia Gabriel, que estaba detrás de ella, con los ojos muy abiertos de incredulidad, y le preguntó qué había hecho. Gabriel se encogió de hombros, su voz tranquila, como si hubiera comprado una taza de café en lugar de un edificio en Manhattan, y dijo que no era un regalo. Era una inversión. Él creía en ella. Creía que ella usaría este lugar para ayudar a personas que no podían pagar abogados, de la manera en que ella una vez lo había ayudado a él, y eso era algo en lo que valía la pena invertir. Esa misma semana, Maddie recibió su propia buena noticia cuando el agente especial Thomas Reed la llamó para decirle que el FBI había aceptado su solicitud basándose en la impresionante habilidad de hacking que había demostrado durante la investigación de Cole. Y por recomendación directa de Reed, comenzaría a entrenar en cuántico en otoño, el primer paso para convertirse en especialista en ciberseguridad para la agencia de aplicación de la ley más poderosa del país. Cassandra abrazó a su hermana y lloró, no de tristeza, sino de orgullo, porque la niña huérfana de 12 años que ella había protegido una vez había crecido y encontrado su propio camino. Una mañana de domingo, Cassandra fue al cementerio Greenwood en Brooklyn, donde Ethan había descansado durante 7 años. Depositó un ramo de rosas blancas sobre su tumba, se sentó junto a la lápida grabada con su nombre, y por primera vez en 7 años le habló a Ethan no con ira o sufrimiento, sino con paz. Le contó sobre el juicio, sobre Cole siendo arrestado y ahora enfrentando cadena perpetua, sobre la justicia finalmente siendo hecha para él y para cada otra persona inocente que Cole había destruido. Luego dijo lo que había llevado en su corazón durante semanas, que estaba lista para vivir de nuevo, que nunca lo olvidaría, que lo amaría para siempre, pero no podía quedarse congelada en el pasado, que él querría que ella fuera feliz, y pensó que había encontrado a alguien que podía darle eso. Esa noche, Gabriel vino a recogerla y le dijo que quería llevarla a un lugar especial. Condujeron por el puente de Brooklyn hasta un barrio antiguo de edificios de ladrillo gris y callejones sombríos en el que Cassandra nunca había puesto un pie. Gabriel se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 5 pisos en ruinas, sin pintura, con las ventanas tapiadas. Luego la guió por una escalera de incendios oxidada hasta que estuvieron en el tejado, mirando a Manhattan, brillando al otro lado del río como un mar de luces. Él le habló de su infancia, del apartamento de una habitación donde había vivido con su madre y Lily, de las noches en que el hambre los carcomía porque su madre tenía 3 trabajos y aún no podía permitirse suficiente comida, de su padre que se había ido cuando Gabriel tenía 5 años y nunca regresó. Le habló de Lily, la chica brillante,
con una sonrisa como la luz del sol, de su sueño de convertirse en doctora, y del día en que recibió la noticia de que había muerto en un accidente automovilístico que él sabía que no fue un accidente. Le habló de su madre, una mujer agotada por el dolor que murió solo 2 años después, dejándolo solo a los 22 años, con un corazón lleno de odio y una promesa de venganza a toda costa. Cassandra escuchó, lágrimas deslizándose por sus mejillas, y comprendió que Gabriel no era solo el frío jefe de la mafia que el mundo imaginaba. Era un niño pobre y huérfano que había crecido en la pérdida, al igual que ella, y había usado ese dolor para construir un imperio de la misma manera que ella había usado su propio dolor para seguir respirando cada día. Lo perdí todo, dijo, su voz baja y áspera en el viento nocturno. Pero tú me mostraste que hay otra manera, que la justicia no tiene que estar empapada en sangre, que puedes encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Me cambiaste, Cassandra, y no sé cómo agradecértelo. Cassandra se volvió hacia él, sus ojos verdes encontrándose con los grises bajo la luna, y le dijo que no necesitaba sus agradecimientos. Solo lo necesitaba a él aquí a su lado. Gabriel levantó una mano y suavemente apartó un mechón de cabello de su rostro. Y en ese momento, en el viejo tejado donde una vez se había sentado solo, mirando las estrellas y soñando con una vida mejor, se inclinó y la besó. El primer beso de dos almas heridas encontrándose en la noche, mientras Manhattan brillaba abajo como millones de estrellas bendiciéndolos. Un año después, la luz del sol de la mañana se filtró a través de la pared de cristal del ático de la Torre Thornton, despertando a Cassandra Whitmore del sueño más tranquilo que había tenido en 8 años. Abrió los ojos y se encontró en los brazos de Gabriel, su cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, firmes y reconfortantes como una canción de cuna. Un año antes, había sido una conserje invisible en el Juzgado Federal de Manhattan, viviendo en un apretado apartamento del Bronx con un salario mensual de $4,200, su corazón cubierto de cicatrices. Ahora se despertaba cada mañana junto al hombre que le había dado una razón para volver a creer en el amor, en un ático con vistas a todo Manhattan, con una vida que nunca se había atrevido a soñar. Gabriel había estado despierto durante mucho tiempo. Sus ojos grises la observaban con una ternura que el mundo exterior nunca llegaba a ver. Le dijo que había algo que quería preguntarle. Luego extendió la mano hacia una pequeña caja de terciopelo que había escondido debajo de la almohada la noche anterior. Cuando la abrió, Cassandra vio un anillo sencillo con un pequeño diamante. No las joyas de $1,000,000 que la gente esperaría de un multimillonario, sino un anillo más antiguo con un diseño clásico descolorido por el tiempo. Gabriel explicó que había sido el anillo de su madre, lo único que le había dejado antes de morir, y él lo había guardado durante 15 años, esperando a la mujer digna de usarlo. Y esa mujer era ella, Cassandra. ¿Se convertiría en su esposa? Las lágrimas corrían por las mejillas de Cassandra mientras ella asintió y dijo que sí. 1000 veces sí. Gabriel deslizó el anillo en su dedo, y en ese momento, dos almas heridas encontraron un puerto tranquilo la una en la otra. Esa tarde, Cassandra entró en la sala federal de tribunal en Manhattan, no como conserje o acusada, sino como abogada defensora de una joven que estaba siendo incriminada por fraude por la misma compañía para la que trabajaba. La historia de su cliente hizo que Cassandra pensara en sí misma 8 años antes, una mujer talentosa aplastada por el sistema simplemente por atreverse a oponerse a los poderosos. Miró hacia la última fila y vio a Maddie sentada allí con un uniforme de aprendiz del FBI. Y junto a ella, Gabriel en un traje negro, ambos sonriéndole con un constante aliento. Cassandra se volvió hacia el jurado, respiró hondo y comenzó su argumento.
Dijo que la justicia no dependía del precio del traje que uno llevaba, ni del nombre del bufete de abogados que contrataba. Dependía de la verdad y del coraje de aquellos dispuestos a levantarse y defenderla. Mientras estaba allí frente a 12 rostros en el estrado del jurado, Cassandra se dio cuenta de que su vida había cerrado un ciclo, de una esperanzada estudiante de Derecho de Harvard a una viuda despojada de todo, a una conserje invisible en la oscuridad y ahora una abogada defendiendo a los vulnerables, de la misma manera que ella lo había sido una vez. Pensó para sí misma que de la ruptura más profunda podemos construir la cosa más hermosa. Y esa fue la lección que la vida le había enseñado a través de 8 años de sufrimiento y espera. La historia de Cassandra Whitmore nos recuerda a todos que ninguna noche dura para siempre, que la justicia puede llegar tarde, pero llegará, que el amor puede florecer incluso en corazones que han sido heridos, y que cualquiera de nosotros, ya sea un conserje con un trapeador o el capo más poderoso de la ciudad, merece una segunda oportunidad en la vida. Si esta historia tocó tu corazón, por favor pulsa el botón de suscribirse en nuestro canal. Dale a me gusta y comparte este video con las personas que amas para que puedan escuchar historias conmovedoras como esta todos los días. Nos encantaría saber qué piensas de la historia de Cassandra y Gabriel, si te recuerda algo de tu vida real y qué lección te hizo reflexionar más. Por favor, deja un comentario abajo para que podamos escuchar lo que hay en tu corazón, porque cada historia solo está completa cuando alguien escucha y comparte. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz todos los días. Recuerden que no importa cuán difícil se ponga la vida, aférrense a su fe y nunca pierdan la esperanza. Porque como Cassandra demostró, los milagros pueden suceder en el momento exacto en que crees que todo ha terminado. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Adiós y nos vemos en el próximo video.